Entonces, a la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas o de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos habrá este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor añada bendición por medio de su palabra. Vamos a orar entonces antes de seguir. Padre bueno, gracias damos a ti, el único Dios vivo y verdadero, creador, sustentador, redentor, por la libertad que tenemos hoy de acercarnos a ti, por la gracia que se nos ha concedido de llamarte Padre, de tener confianza para venir delante de tu presencia, de tener un intercesor perfecto, un gran sumo sacerdote en medio de su gloria, en medio de su majestad. Así era necesario para nosotros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra a la que nos podemos acercar hoy también, porque es tu consejo para nosotros, es la revelación explícita de tu voluntad para con todos los hombres y para con nosotros, tus hijos, para vivir de acuerdo a ella. Gracias, Padre, porque sabiendo que en nosotros no hay poder, nos has provisto de tu Santo Espíritu para poder ser guiados y fortalecidos para caminar en el ejemplo que Cristo nos dejó. Padre, queremos rogarte que mientras meditamos en tu palabra, sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, que podamos ser humildes, sencillos, para escuchar tu voz, que podamos atesorarte, que podamos conocerte, gozarnos en tu belleza, en tu majestad, que podamos vislumbrar las glorias de nuestro Salvador, que seas tú dirigiendo, Señor, mi boca para que todo sea conforme a tu verdad. Y rogándote que en cada corazón, Señor, esta tu palabra que hoy es anunciada lleve fruto. Fruto para la gloria de tu nombre, un fruto que también bendiga el corazón que ejercita su fe en ti. Padre, guíanos, porque en nosotros no hay sabiduría ni conocimiento, sino de que de lo que tu Espíritu nos da,
de lo que de ti nos revela, entonces podemos conocerte. Que sea sobre todas las cosas Cristo puesto muy en alto en medio de tu pueblo. Es por medio de Él por quien oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado entonces mirando en el capítulo 8 que la iglesia en Corinto, está haciendo algunas preguntas al apóstol Pablo. En el capítulo 7 responde la primera o algunas relacionadas con un tema en particular. En esta segunda se trata acerca de la carne que se sacrificaba a los ídolos, de lo que restaba de los sacrificios de animales que se hacían en los templos paganos, que a veces se podía conseguir en la carnicería, que de pronto usted terminaba compartiendo en la casa de algún amigo, o que compraban en el mismo templo, etcétera. Pero Pablo usa esta pregunta para hablar acerca de la libertad cristiana. Pablo usa esta pregunta para instruirnos acerca de cómo los creyentes debemos usar la libertad que tenemos, y esta libertad tiene que ver con asuntos que no son pecado, pero que podrían tener algún asocio con el mal. Como leímos por ahí, Pablo dice, el comer no nos va a ganar nada delante de Dios por el hecho de comer la carne. De eso hablamos en el pasado, solo quiero refrescar un poco lo que hemos estado hablando. Entonces, comer la carne como tal no es ningún problema. Dios creó todas las cosas, nos dio los animales para comer. Entonces, el problema no es que te comas la carne, pero si comes de esa carne por allá en el templo en medio de una fiesta pagana, muy probablemente ya el hecho de comer carne pasa a un segundo plano por todas las cosas que están alrededor, que pueden identificarte con el mal. Pero lo malo no es que comas carne. ¿Recuerdan o no recuerdan? Avanzamos hasta el versículo 6, donde Pablo terminó estableciendo el señorío de Cristo, a Dios como eje de todas las cosas, y que a partir de quién es Dios y lo que Él ha hecho, es que nosotros debemos considerar nuestras acciones. Nosotros como hijos de Dios, nosotros los que somos pueblo de Dios. La lección que hemos dejado a medio es que el uso de la libertad cristiana tiene que ver con que desarrollemos una perspectiva bíblica, una perspectiva divina acerca de la vida. Necesitamos aprender a ver todas las cosas como Dios quiere que las veamos y tomar decisiones en función de cómo Dios se ha revelado. Dijimos entonces que Pablo comienza antes de responder la pregunta como tal, atacando asuntos que están en el corazón de los corintios, atacando cosas que están en medio de ellos. Por ejemplo, evidentemente algunos se basaban en el conocimiento para justificar sus acciones. Entonces, yo sé que eso no es así y pasaban por encima del que fuera. Y Pablo dice, hay que tener cuidado porque el conocimiento envanece, sea mucho, sea poco. Aunque es necesario conocer, como también estuvimos viendo, lo que debe motivar nuestro comportamiento por encima del conocimiento es el amor. Y hago paréntesis para que recuerden que el amor definido bíblicamente, no aquellas ideas que nosotros tenemos acerca del amor, no. Lo que Dios dice que es el amor que es conforme al carácter de Dios. Y por el otro lado vimos también que algunos que no han desarrollado o que no han crecido en el conocimiento de Dios, entonces pueden también tomar o pueden terminar adoptando una actitud que no es sana para el cuerpo, siendo prejuiciosos con todo lo que se hace y viendo maldad en todo lo que se hace, aunque no haya maldad en sí misma en las cosas. Que de eso vamos a hablar un poco, o donde nos vamos a centrar esta mañana, que es lo que Pablo sigue comentando en el versículo 7. Dice, versículo 7 entonces. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Conocimiento del versículo 6. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Que hay un Dios y un Señor. Para los cristianos corintios,
que venían del contexto de los cultos paganos. Cuando estaban en el mundo, para ellos había muchos señores, muchos dioses. Tenían cualquier cantidad de ídolos, a todos les sacrificaban. De hecho, aún ciertas culturas, aún en las occidentales, ciertas subculturas, están llenas de dioses y adoran un montón de elementos, sean personas, sean objetos. Es decir, si vamos a las comunidades indígenas, por ejemplo, adoran al sol, a la naturaleza, adoran el agua, y adoran un montón de cosas que hay en su entorno, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando venían de allá, en la mente está la idea de que hay muchos señores y hay muchos dioses. Pero Pablo dice, para los que hemos creído, sabemos que solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y hay un solo Señor, Cristo. Versículo, lo que aparece otra vez, versículo 6, por medio del cual son todas las cosas. Entonces Pablo dice, algunos no tienen este conocimiento. Algunos, aunque han venido a Cristo, aunque han sido salvados, todavía su mente no ha sido por completo renovada. Y de pronto piensan que lo de lo todavía es algo. Es lo que sigue diciendo el versículo, porque algunos, habituados aquí hasta los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Es decir, cuando ellos comen de esta carne, que en sí mismo la carne no tiene ningún pecado, para ellos comer es como si estuvieran, dicho en una manera que nosotros, sea más fácil para nosotros de pronto, es como si ellos todavía participaran del culto pagano. Cuando ellos comen esa carne, se sentían como si todavía estuvieran participando de ese culto pagano. Entonces su conciencia se contaminaba. No porque fuera malo comer carne, ya lo vamos a explicar mejor. Pero Pablo está resaltando, o quiero resaltar, en función de lo que Pablo está diciendo, cómo el contexto del cual los corintios vienen y su falta de crecimiento en el conocimiento de Dios les está poniendo en una situación donde son, como dice al final, versículo 10, 9 y 10, son estimulados a pecar, donde para ellos fácilmente cualquier cosa es un tropiezo. Un escritor colocaba un ejemplo moderno, porque de pronto para nosotros la imagen de los ídolos y tal es un poco complicada. Él colocaba un ejemplo y decía, por ejemplo, un hermano que ha sido, que antes de conocer a Cristo, era un hermano que se entregaba mucho al ocio, al desocupe, ¿no? Y entonces no se la pasaba sino haciendo cosas que fueran entretenidas, y se la pasaba de recreación en recreación, de parche en parche, lo que sea y tal. Cuando viene a Cristo y en su conciencia se da cuenta que el centro de la vida no es la entretención y reconoce en su corazón que el entretenimiento o que la diversión, la recreación, digamos, fue su ídolo. Entonces ahora siendo creyente se aleja de cualquier forma de recreación, a tal punto que siente que recrearse es pecado. Y si de pronto ve que, no sé, los hermanos se fueron a montar cicla por ahí por la mañana, dice, estos hermanos tan carnales andando en pecado yendo a montar bicicleta. ¿Me van a entender? O sea, por causa de su entorno, este hermano bueno, no es que no pueda, pero todavía le cuesta ver que ciertas actividades recreativas no son pecado, no están mal. Son cosas de las que el creyente podría disfrutar sin ningún problema. Pero como para él fueron un ídolo, él tiene una carga diferente en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Pablo dice, mira, aquí hay dos cosas que necesitamos enfrentar. Una, lo que pasa en el corazón del hermano que piensa de esta manera. Y dos, lo que pasa en el corazón de los que estamos alrededor de un hermano que piensa de esta manera. ¿Más clara la cosa o no? Silencio que aterra. ¿Es más claro o no? No tiene que ser que sí, o sea, puede decir que no.
pero me interesa saber que estamos claros en lo que estamos comunicando. Entonces, como les decía, Pablo no responde sino hasta el versículo 9 prácticamente. Pablo no se ocupa de decir enfáticamente, miren, lo que hay que hacer es esto, hasta el versículo 9. Pablo viene tocando una serie de elementos que es importante tener en cuenta para que cuando él guía, esté en el camino a seguir, nosotros entendamos por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. Entonces vamos a terminar de ver esos elementos. Versículo 7. ¿Qué es lo primero que Pablo menciona? No todos tienen este conocimiento. En eso, de eso es de lo que nos hemos ocupado principalmente los primeros versículos. No voy a profundizar ahí. Pablo está diciendo la conciencia del hermano es débil, como más adelante dice ahí al final del 7, porque necesita seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No porque el hermano sea malo, no porque su conciencia no le sirva. Al contrario, parece que le funciona de más. Pero el tema esencialmente no es ese. El tema es que el hermano necesita crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. De una manera más, o bueno, usando otro pasaje más bien, se trata de usar la mente de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 2 es lo que nos dice, no lo vamos a leer todo, versículo 10 al versículo 18. El apóstol está diciendo, miren, Dios ha revelado un montón de cosas al que nadie nunca hubiese podido acceder, así tuviera la mente más brillante del universo. Hemos accedido a estas cosas porque Dios ha querido revelarlas por medio de su Espíritu. Pero luego dice que no todos las comprenden. El que no la comprende es porque es un hombre natural, es decir, es una persona en la cual todavía el Espíritu Santo no mora. Es una persona que no ha comprendido la verdad básica del Evangelio, o que no ha comprendido, no, que no ha recibido la oferta básica del Evangelio, que es Cristo Jesús como sustituto por tu condenación, por tu juicio, para darte perdón y vida eterna, que es lo que trae a nosotros la morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en nosotros, difícilmente comprenderemos a qué nos llama Dios. Pero cuando el Espíritu ha hecho morada en nuestro corazón, entonces Pablo dice ahí que es el Espíritu quien nos enseña lo que Dios ha querido revelar por medio de su palabra. Y nos enseña aplicando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice al final Pablo de ese párrafo, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el Espíritu nos capacita para pensar de una manera diferente, para vivir de una manera diferente, para medir la vida de una manera diferente. Pero para eso necesitamos el Espíritu. No hay esperanza de disfrutar de la bendición de Dios a menos que pertenezcamos a Dios y el sello de su Espíritu esté en nuestro corazón, que es quien nos enseña. Entonces, Pablo dice, repito, hay unos que no entienden, que son hombres naturales, que no han sido redimidos aún, pero los que podemos entender no es porque seamos la gran cosa, es porque ahora se nos ha concebido la mente de Cristo. Y es por eso que podemos ser enseñados. Repito, en eso profundizamos la vez anterior. No podemos entonces, hermanos, estar tranquilos con una mente que juzga las cosas de manera natural. ¿Me hago entender? No, usted y yo no podemos estar tranquilos mientras andamos la vida cristiana juzgando, discerniendo, evaluando la vida según mi propia mente y mi propio corazón. Necesitamos aprender a hacerlo a la luz de la mente que se nos ha provisto, que es la mente de Cristo, porque Santiago 3:15 de hecho dice que la sabiduría que no es de Dios, ¿cómo es? Es animal, es terrenal y es diabólica. No voy a hablar de ustedes, pero esa era mi sabiduría sin Cristo.
Venido a Cristo, ¿cómo es que yo voy a seguir pensando igual? Seguimos. Pablo dice ahora, estando, versículo 7, perdón. Pablo dice, estando algunos habituados hasta aquí a los ídolos, estando acostumbrados al ídolo. Es decir, otra vez, Pablo expresa que la influencia del contexto de donde vienen o el no combatir todas esas cosas que habían llenado la mente de estos hombres, las hacían, aunque ya habían venido a Cristo, seguir de alguna manera acostumbrados al ídolo. Eso no quiere decir que ellos seguían sacrificando a los ídolos todavía, no necesariamente, aunque pareciera ser que algunos sí. Pero Pablo no está diciendo que sea normal, en el caso de los corintios, que sean rescatados de los ídolos y sigan sacrificando a los ídolos. No, lo que Pablo está diciendo es que han sido rescatados de los ídolos, pero siguen viendo al ídolo como lo veían antes de conocer a Cristo, como si el ídolo de verdad importara. Y Pablo dice, no, o sea, ya el ídolo no importa. ¿Es claro eso o no? Entonces, Pablo está diciendo, algunos siguen en su vieja manera de pensar respecto al ídolo. No necesariamente que siguen ofrendando al ídolo, pero siguen en su manera de pensar. Sigamos luego hacemos aplicaciones para nosotros. Luego Pablo menciona que en el caso de estos que están acostumbrados al ídolo, dice, su conciencia es considerada como hermanos, débil, débil. Es decir, Pablo está haciendo una diferencia entre hay unos que su conciencia es considerada débil y otros que no. Sería una lógica, ¿no? Pablo no está diciendo que todos los corintios sean así, porque al contrario, está llamando a la mayoría a que consideren a los débiles. Entonces, por decirlo así, hay dos grupos que Pablo diferencia. Y otra vez, ¿dónde radica esta diferencia? En el progreso en el conocimiento de Dios. No es porque un hermano sea mejor que el otro. La diferencia radica en la disposición del corazón para someter todos los asuntos de la vida al conocimiento de Dios. Todos los asuntos de la vida al conocimiento de Dios. Y si en algún momento, hermanos, el Señor les ha tocado alguna fibra, ustedes saben que muchas veces no es fácil. Eh, por ejemplo, la escritura, un ejemplo así genérico, la escritura dice que amemos a nuestros enemigos. Eso no es tan grave si usted no tiene ningún enemigo. Pero si usted ha tenido la experiencia de tener una persona que anda detrás de usted solo para hacerle daño de la manera que sea, y cierto, y anda acosando la cosa, y usted sabe que siempre está ahí, dispuesto a dañar, cuando usted ama a tu enemigo, ¿cómo se siente? Sí, señor, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, señor, si es lo que tú quieres, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No estamos tan solícitos. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia ha puesto un peso en nuestro corazón en el que el Señor nos dice, o sigues con tu peso o haces mi voluntad. ¿Me siguen o no me siguen? Gracias, hermanito. ¿Cierto? Entonces, cuando somos confrontados con la voluntad de Dios, es claro, no siempre es fácil, pero es nuestro llamado como hijos de Dios, si es que queremos agradar a Dios, someter todos los asuntos de nuestra vida a lo que Dios dice. Quizá por eso a veces no queremos saber qué dice Dios respecto a ciertos asuntos.
porque no nos queremos someter. Pero bueno, Pablo está diciendo que la razón por la cual la conciencia de este débil es porque sigue habituado al ídolo. Ya ha sido rescatado, ha sido salvado por Cristo, pero en su mente, su relación con el ídolo, en su corazón, sus David Gusick dice, ¿por qué la conciencia de esta persona es considerada débil? Dice, no porque su conciencia no funcione, de cierto funciona, y por esto les decía lo de ahorita, él dice, funciona de más, porque ve las cosas hasta más malas de lo que podrían ser. Su conciencia es considerada débil porque está informada incorrectamente. Su conciencia está operando con la idea de que en realidad es algo que no lo es. En este caso, el ídolo. Si cogemos lo que el hombre dice, el resumen es, su conciencia es débil porque está informada incorrectamente. Incorrectamente. Entonces, Pablo no está diciendo que la conciencia débil sea un pecador irremediable. No, hay que tener cuidado. Pablo simplemente nos está dejando ver lo que sucede en la mente de uno que tiene débil conciencia. Ahora, Pablo dice entonces que nuestra libertad cristiana o la manera como nosotros ejercitamos nuestra libertad cristiana está directamente relacionada con qué tanto se desarrollan nuestras conciencias a la luz de la Escritura o no. Sí tiene sentido lo que acabo de decir. Repito, recuerden que la idea de Pablo detrás, capítulos 8 al capítulo 10, tiene que ver con la libertad cristiana, con cómo usamos nuestra libertad cristiana. Y Pablo dice entonces, con relación a este versículo, o está intentando más bien, que el cómo vivimos delante de Dios tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia delante de Dios. Si nuestra conciencia está creciendo para ser más cerca como la mente de Cristo, seguramente nuestras decisiones en cuanto a la libertad cristiana van a ser de honra y gloria para Dios. Pero si nuestro actuar está operado por una conciencia que sigue sujeto a lo carnal, a lo terreno, a la experiencia, a lo que hay en el corazón, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. ¿Mejor así o no? Dice un escritor, incluso si la conciencia no está iluminada, uno actúa conforme a la conciencia. ¿Sí o no? O sea, independientemente de la conciencia que uno tenga, la gente actúa en términos generales según lo que dicte su conciencia. De manera que la conciencia es un indicador de la vida espiritual. Y si mi conciencia es displicente con el pecado, eso dice cómo está mi corazón espiritualmente. Si me siguen, no me siguen, hermano, los veo así como muy pensativos. Entonces, el conocimiento es aquello, o sea, el conocimiento de Dios, y recuerden, no se trata de la información intelectual que quepa en su cabeza, la incluye, pero el conocimiento tiene que ver con una vida de sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, en la medida, o más bien, Dios nos ha dado el conocimiento como instrumento, el conocimiento suyo, como instrumento para que desarrollemos conciencias para la gloria de Dios. Conciencias para la gloria de Dios. Recuerden que en Romanos el apóstol dice que los gentiles, aun cuando no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque actúan
conforme a lo que hay en su conciencia. Entonces, si su conciencia les dice esto es bueno, entonces lo aceptan. Si su conciencia les dice esto es malo, lo aborrecen. Y eso sirve desde el plano de lo moral. Pero en cuanto a lo espiritual, ya no es nuestra conciencia la que dicta la medida. Al contrario, mi conciencia está corrompida. ¿Por qué? Uy, se me durmieron. Mi conciencia está corrompida. ¿Por qué? La mía, no la de ustedes, la mía. Por el pecado, porque nací pecador. Entonces mi conciencia ha estado habituada a medir la vida conforme al pecado. Necesito ser renovado entonces en mi conciencia. Pablo dice, seguimos aquí, versículo ahí mismo en el 7, que su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, la conciencia débil será propensa o más propensa a la contaminación. Es decir, que no crecer en el conocimiento de Dios nos va a hacer más vulnerables a manchar o a contaminar nuestra conciencia. Una conciencia fácil de manchar es una conciencia en la cual la mente de Cristo no está operando. La mente de Cristo no está operando. Robertson dice al respecto que la conciencia entonces se contamina no porque el acto sea pecado. Y esto es bien importante, si no avanzamos más de aquí no importa, pero esto es bien importante, porque este escritor revela un principio o revela no. En este punto habla de un principio que está a lo largo de toda la escritura. Y repito, abro comillas, él dice, abro comillas, la conciencia queda contaminada no por participar del alimento contaminado, porque el alimento no puede contaminar. Abro paréntesis, recuerden que el Señor dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dónde? Del corazón. Lo que entra, dice el Señor, ¿a dónde va? Al estómago y luego al excusado. Pero lo que hay en el corazón, eso es lo que nos tiene como nos tiene. Esa es la prueba viviente de que todo hombre necesita un redentor. Mire a su alrededor, porque la sociedad está como está. Porque el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. No, porque el hombre nació corrompido. Y lo que hace no es sino expresión de la corrupción que hay en su propio corazón, así como en el mío antes de conocer al Señor. Termina diciendo, repito, no se contamina porque comer sea malo, se contamina por llevar a cabo algo que la conciencia no iluminada no permite. ¿Entienden mejor? Es decir, el problema está en violentar la conciencia. Y eso es importante en la escritura porque eso está ligado en los creyentes, está ligado a la contrición del Espíritu Santo. Repito, o aclaro, porque no se trata de mi conciencia. ¿Quién me dirige ahora? ¿Quién es quien guía mi corazón para hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me llama a amar a mi enemigo otra vez, a amar a mi enemigo, y yo digo, pues no, lo que le voy a dar con un palo ahora que me lo encuentre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy violentando mi conciencia, porque ahora mi conciencia es enseñada por el Espíritu. Entonces estoy violentando lo que el Espíritu Santo enseña. Adivinen cómo llega uno a tener una conciencia endurecida y aún por una conciencia cauterizada. Cuando repetidamente, vez tras vez, no es que no oigamos, es que no queremos obedecer la voz
del Espíritu. La conciencia no se contamina, bueno, también se contamina cuando hacemos cosas pecaminosas, no se vayan a confundir. Pero en lo que Pablo está diciendo, no, la conciencia no se contamina o no es manchada porque comió la carne, sino porque cuando vio que el otro hermano comió carne, aquel que sabe que eso da lo mismo, pero yo en mi corazón digo, no, pero eso sacrificaba a los ídolos, no, pero si el hermano come, yo como, aunque qué miedo, porque hacerle esa contradicción a la conciencia es lo que la contamina, es lo que la mancha. Porque entonces el hermano ya no está actuando bajo el conocimiento de Dios, sino que se va a llevar por lo que ve. O en su defecto, el hermano señala al otro de pecador porque hace algo que en su conciencia él cree que esencialmente es pecado cuando no lo es. ¿Estamos claros? Hermanos, necesitamos ser cuidadosos de cómo lidiamos con nuestra conciencia, con lo que nos enseña el Espíritu. Es por eso que el llamado del Evangelio es tan urgente, porque el hombre día tras día violenta lo que Dios quiere enseñar a su conciencia para que tenga vida. Y es la presentación de un Cristo muerto, pero resucitado por nuestras transgresiones y para nuestra justificación. Es por eso que el castigo del infierno no se trata de la cantidad de pecados que cometiste, se trata de violentar el mensaje que Dios te ofrece. Pero como hijos de Dios, hermanos, necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos ser sencillos primero para dejar que el Espíritu enseñe nuestras conciencias. Eso lo dice Pablo en otro lugar. Y una vez enseñados, necesitamos ser obedientes. Obedientes. Porque entre más resisto yo la voz de Dios, más duro se vuelve mi corazón. Es lo que el Señor le dijo a los fariseos, que su corazón se había engrosado. De tal manera que ahí ya no entraba nada. De hecho, nosotros sabemos por la medicina qué pasa cuando un corazón se llena de grasa, ¿no? El viejo no bombea, se pone duro. Terminamos entonces algunas lecciones en estos 5 minutos que faltan, retomando un poco lo que decíamos ahorita de estar acostumbrados al ídolo. En Marcos capítulo 7, 1 al 13, hay un relato que es una ilustración, o que la podríamos hacer usar como una ilustración para aplicar lo que estamos diciendo, y tiene que ver con la influencia de nuestras costumbres. Allá en Marcos 7, el Señor está condenando a los fariseos o reprendiendo a los fariseos. Luego de que ellos vienen y dicen, mira, es que tus discípulos comen con las manos inmundas, no se lavaron las manos. Los fariseos tenían 50,000 mandamientos, ¿no? Pero entonces empiezan a criticar porque no se habían lavado las manos, y vienen y dicen al Señor, tus discípulos no andan conforme ¿a qué? A la tradición. Ellos no andan conforme a la tradición de ¿quiénes? De los ancianos. ¿Y cómo le responde el Señor? Bueno, con una expresión bien coloquial, pero de pronto suena tosca, pero dice hipócritas. Versículo 8. ¿Qué es lo que han hecho? Han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición. Versículo 13.
Los añade, versículos 9 al 13, los añade otra cosa. Y ustedes dicen, mira, ustedes al contrario, ustedes eh, le dan licencia a la gente para que desobedezca a Dios siempre y cuando guarden su tradición. Porque aquí el Señor les habla de que debían honrar a padre y madre, pero ellos se apegaban a una tradición que tenían, no importa ahora, con la cual básicamente abandonaban a su papá y a su mamá en su vejez. Y el Señor les dice, ustedes antes me dan licencia a la gente para que desobedezcan a Dios siempre y cuando se mantengan fieles a la tradición de los hombres. Bueno, muchas veces en nuestra conciencia no progresamos delante de Dios porque seguimos aferrados a muchas tradiciones. Y cuando digo tradiciones no me refiero necesariamente a tradiciones religiosas, que también van ahí. Pero no hablo solo de eso. Hablo de costumbres de vida, de hábitos personales, que muchos de ellos, no es que no sean pecados, pues si son pecados, a ver, están fuera de la discusión. Hay que desecharlo. Pero muchos de esos no son pecados. Muchos de esos no son esencialmente malos, pero que estorban mi crecimiento a la semejanza de Cristo, que son un tropiezo para mis semejantes, que atentan contra el crecimiento de la iglesia de Dios. Hay que dejarlos, hay que abandonarlos, hay que someter nuestras conciencias al consejo de Dios. Duro, no, sí, sí, hay, para cada quien la cosa será diferente, ¿no? El área, lo que sea, pero a veces es complejo. Pero necesitamos someternos a Cristo, no a nuestras tradiciones, no a estas costumbres. Hermano, he escuchado un muy amigo mío, en algún punto de su vida, hablando los hermanos con él, su respuesta fue, es que yo soy así y así me voy a morir. Y tristemente no es el único de quien lo ha escuchado. Pues eso es una manera de pensar que se parece a la mente de Cristo cuando Cristo mismo dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo a las puertas de las horas más difíciles de su existencia. Pero nosotros, es que así somos y no hay nada que podamos hacer. Hay que tener cuidado, hermanos, de cómo estamos eh, desarrollando nuestra conciencia delante del Señor. Y con respecto a lo que leíamos ahora de la conciencia débil y la libertad cristiana, hermanos, frente al débil, profundizaremos después. Nosotros somos llamados a tener consideración, los que no nos creemos débiles, ¿no? Porque resulta que todos salimos fuertes, ¿no? Yo creo que cada quien tendrá su lado donde su conciencia está bastante débil. Pero en términos generales, digamos, los que nos creemos fuertes, tenemos que usar nuestra libertad cristiana para la gloria de Dios, no para la ventaja personal. Porque Pablo dice ahí, repito, en el versículo que leíamos uno, que algunos no tienen este conocimiento, en el versículo 7 que leíamos. Y ahora en el 8, si la conciencia del otro es propensa a mancharse, ¿por qué haría yo algo que lo animaría a mancharla? Sí, sí me hago entender. En la medida que avancemos, hablaremos más la conciencia, me imagino. Pero el punto que quiero dejar aquí, o la lección con la que quiero terminar, hermanos, es que nuestra conciencia tomará la forma de aquello con que la estimulemos. Haga de cuenta que la conciencia, hay dos maneras de ver, o para mí hay dos ilustraciones que sirven acerca de la conciencia que describen eh, su sentido. Uno de esos es ver la conciencia como un recipiente.
Las reglas de la gramática, antes que existiera todo este vocabulario raro de nuestra generación, dicen que un objeto toma el sentido de aquello que contiene. Por eso no está mal decir, pásame una botella de agua, la botella de plástico. No, pero las leyes de la gramática nos permiten decir que es una botella de agua. ¿Por qué? Porque lo que contiene es agua. ¿Sí? Bueno, con la conciencia es igual, hermanos. Haga de cuenta que su conciencia es la botella. Y lo que pongamos dentro es lo que va a caracterizar su conciencia. Es lo que va a definir su conciencia. De manera que si yo lo estoy llenando de lo que sea, de, no sé, de Netflix, de las novelas, de la Copa América, de lo que sea, si el alto porcentaje de mi conciencia está lleno de mundo, ¿cómo es su conciencia? Bueno, la mía, para que tengan confianza. ¿Cómo sería mi conciencia? Mundana, mundana. Pero en la medida que estemos reemplazando todo su contenido por el conocimiento de Dios, y repito, no solo lo que cabe intelectualmente en la cabeza, el cómo vivimos con Dios, en la medida que seamos obedientes a Dios, entonces, ¿cómo será mi conciencia? Espiritual será la mente de Cristo. En esa misma medida podemos decir, mira, estoy creciendo en la mente de Cristo. Ahí nos queda la tarea, hermano, hasta una próxima oportunidad. Padre, bueno, gracias por el tiempo que nos has dado en esta mañana, por tu palabra, por tu voz, hablando a nuestras conciencias, para que estemos capacitados para recibir el bien, para que seamos despertados de tanto engaño que nuestro corazón ha puesto ahí, que el mundo nos ha enseñado. Pero ahora rogamos, Padre bueno, que aquellos que están sin Cristo en esta mañana comprendan que no hay nada en su forma de pensar que les pueda asegurar la comunión contigo, excepto rendir sus corazones a ti, recibiendo el perdón que hay en Cristo, porque ese es tu mensaje, ese es tu consejo. Y que los que a ti pertenecemos, oh Dios, estamos enterneciendo nuestro corazón frente a tus palabras, oh Dios, que dejemos de una vez por todas nuestra obstinación, nuestra arrogancia, nuestra jactancia, en lo que pensamos, en lo que creemos que hemos construido y nos sometamos, Señor, a tu palabra. Vivamos a la luz de ella. No hay mayor bien ni hay mayor certeza de la bendición que cuando nos aferramos a tu voz. Ayúdanos, Padre, te rogamos para que todos podamos crecer cada día más cerca de la semejanza de nuestro Salvador, que podamos desarrollar cada vez más esta mente de Cristo con la que nos has provisto para que podamos caminar en este mundo con firmeza y esperanza. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, que Cristo sea puesto muy en alto. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.